Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nuevamente le damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por su grandeza, por su fidelidad, y que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, amigos, hermanos, para que nosotros le demos gloria a Dios en este día. Recuérdate que todos los días son del Señor, todos los días son buenos, no importa cómo vengan los días, pero el Señor los ha hecho y nosotros, pues, esa es nuestra obligación, darle gracias a Dios porque Él es bueno, Él nos ha salvado, Él mandó a morir a Jesucristo en la cruz para darnos vida eterna. Mis amigos, mis hermanos, en esta mañana quiero entonarles un canto. Lo voy a leer nomás, voy a cantar nomás un verso y el coro, ok. Bueno, como saben, les vuelvo a decir, no soy un buen cantante, pero deseo cantarles este canto porque es un canto porque en realidad pues le animan a uno. En este caso tenemos un canto de las iglesias de Cristo que se llama Valor y Fe. Y está inspirado en el libro de Hechos, capítulo 14, versos 29 y 31, y nos dice así el canto. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si en tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda acudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encanto tras invierno cruel, trae encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Bueno, gloria sea para el Señor. Como les digo, no soy un buen cantante, pero cuando hay valor y fe, las luchas son más fáciles. Recuerda que las cargas las cargas más pesadas las lleva el Señor. Por eso que nos dice el Señor en 11:28 de Mateo 11:28, venid, dice, venid a mí, dice, okay, y los haré descansar, porque su yugo dice que es más fácil. Okay. Entonces es un llamado que Dios nos hace así. Hermanos, en esta mañana quiero compartir la palabra de ustedes y la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la vamos a encontrar en el libro de Filipenses. Pablo escribiéndole aquí a los filipenses, ok. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor por medio de él, inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdense, vamos a leer de Filipenses capítulo 1, verso del 3 al 11. Tiene mucha información esto, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas, pero todo esto más que todo va inspirado para todo el mundo, en otras palabras, para que nosotros tomemos lo que el Señor nos dice este día. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra vez voy a leer, como voy a repetir, voy a leer, mejor dicho, Filipenses capítulo 1, verso de 3 al 5. Y nos dice así la palabra del Señor. Pablo ora por los creyentes de Filipenses y nos dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es la oración que Pablo eleva al Señor para todos sus hermanos, para todos los creyentes que han recibido a Jesucristo o que recibieron a Jesucristo en Filipenses. Y casi en todas las cartas también él se presenta así, dándole gracias a Dios porque estas personas han seguido el Evangelio, y lo mismo nos dice también a nosotros que hemos recibido el Evangelio. En el verso 3, volviendo al principio del primer verso que leí, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es importante que todos nosotros que hayamos conocido al Señor, que nos acordemos de todos nuestros hermanos que han recibido a Cristo, que han en integridad. Y al decir integridad quiere decir conforme a la palabra del Señor, un creer a medias, porque muchas personas creen en Cristo, pero lo creen a medias, y eso no es íntegro. Cuando a ti te van a dar el pago de tu salario en un trabajo, no te va a gustar que te paguen, si has trabajado 5 días, que te paguen nomás 2 días o 3 días, porque tú has estado esperando el pago de toda la semana. Entonces hay un evangelio que el 50% de las personas del mundo que han creído en el Señor Jesucristo lo predican a medias. Y al decir a medias, porque no completan el mensaje que Jesucristo, o mandato que Jesucristo da, que nosotros tenemos que seguir en obediencia. Y al decir a medias otra vez, y recuerden que no pueden haber hermanos a medias. Somos o no somos. Cristo no le gusta que estemos con un pie en el mundo y otro pie en el reino de Él. Quiere que seamos sinceros, rectos en su caminar y creer completamente su palabra y no comprenderla a media. Digo esto porque la palabra del Señor es bien clara. Nos dice el Señor en Marcos 16:16, el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. El que creyese y fuese bautizado. No dice nomás solamente el que creyese, ni tampoco dice solo el que fuese bautizado, porque ese es el evangelio a medias. Y se basan al principio de cuando Jesucristo, antes de morir, el ladrón de la derecha le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y Dios le absolvió de sus pecados. Dios estaba vivo todavía, tenía la potestad de decir, y además la palabra del Señor no se había escrito, pero ahora la palabra del Señor se ha escrito y tenemos que vivir en integridad de acuerdo a ella. Acuérdate que así dice la palabra del Señor, nos dice en Hebreos 1 y 2, Hebreos capítulo 1 y 2, que en aquellos tiempos Dios habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. Así es que tenemos que obedecerle. Aún María, acuérdate que en la fiesta de Cana, que se le hizo, que fue invitado el Señor, Dios la tuvo que reprender a ella. Cristo la tuvo que reprender a ella diciéndole, mujer, ¿y a ti qué te va y te viene en este negocio? Mi hora no ha venido. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Cristo le decía, y ella al oír esto le dice a los siervos, a los que le habían dicho que no había vino, le dijo, pues haced lo que Él dice. Y eso es lo que nos toca nosotros si queremos ser cristianos
completos, no a medias. Tenemos que hacer lo que Él dice, así como dio orden María. Haced pues lo que Él dice. Así nos dice la palabra del Señor. Hay que hacer lo que el Señor dice y no ser cristianos a media. Recuérdate que la palabra nos dice que el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. Marcos 16:16 no dice el que fuese bautizado y después será salvo, o solamente el que sea bautizado, no. Dios quiere que tú creas en Él, pero también quiere que te bautices hoy, que puedes hablar. Cuando estabas pequeñito y te bautizaron, y consta que no fue un bautizo legítimo, porque el bautismo quiere decir sumersión en agua. Jesucristo fue bautizado, fue sumergido en agua, y Él nos da un ejemplo de humildad en eso. Entonces, Cristo quiere que caminemos en integridad. Nos dice así otra vez la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y ese es el sentir de cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos acordamos de nuestros hermanos que están sufriendo, padeciendo insultos de otras congregaciones porque llevan la palabra del Señor. Recuerda de que a la gente nunca le va a gustar la verdad. Es posible que hasta te maten por la verdad, pero recuerda que Jesucristo murió por la verdad, y si Él murió por la verdad, ¿qué somos nosotros para no morir por medio de la verdad? No somos más que Él, no somos absolutamente, no nos acercamos mucho a la capacidad de Dios que Él es. Okay, entonces tenemos que ser obedientes y orar por unos por los otros, porque así dice el Señor, así como Pablo oró aquí a los filipenses, en este primer capítulo. Entonces dice: siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros, rogando por gozo. Él se gozaba al ver que las personas caminaban en integridad, por medio de la palabra del Señor Jesucristo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice que una vez que habían creído estas personas en Cristo, caminaban en el amor de Él, y Pablo se gozaba. Por eso es que de aquí los exalta y le ora a Dios para que los mantenga siempre en ese amor de Jesucristo y que no se vayan a salir otra vez al mundo. Recuerda que las religiones no salvan. La católica no salva, el cristianismo por sí solo no salva, el budismo no salva, los testigos de la religión de testigos de Jehová nos salva. En fin, todo nombre que el hombre le pone a sus congregaciones, esas congregaciones nos salvan. El único que salva es Jesucristo, porque ese es el que murió en la cruz del Calvario. El único, cuando caminamos en obediencia, en integridad a su palabra. Acuérdate que también el pastor no te va a salvar, por mucho que lo quieras tú o que camine en santidad. Él está salvando su alma. Él es el que te trae la palabra a ti, que es la que tienes que escuchar. Tenemos que escuchar al 100%, creer el 100% la palabra y no dejarla a medias. Estando persuadido de esto, dice en el 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Jesucristo venga nuevamente. Él está pendiente aquí que la va a perfeccionar. Dice: estoy persuadido de esto, de que el que comenzó. Acuérdate que si una persona es cristiana, no es cristiana porque Él ha querido. Dios en su amor, Él los entregó a Cristo. Así nos dice la palabra del Señor en Juan 6:29. En Juan 6:29 nos dice así, te lo voy a leer, mi amadísimo amigo, tú que estás escuchando. Juan 6:29 nos dice la palabra del Señor así: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha venido. Esa es la primera obra que Dios hizo. Si tú perteneces a Cristo, es porque Dios te trajo a Él. Porque así dice: respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces nosotros creemos en Jesucristo porque Dios nos ha enviado. Y que cabe mencionar aquí, mi hermanísimo hermano, yo era una persona católica, que hasta sacerdote querían hacerme, pero me di cuenta de la palabra del Señor en su amor, me di cuenta de que en realidad no era
el lugar donde debería de estar. Y el Señor una vez me alcanzó, iba manejando yo en mi carro, otra vez le voy a decir, ok, y el Espíritu de Él se sentó a la par mía y me empezó a decir la doctrina de Él. Acuérdate que nos dice la palabra del Señor en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y este verso, pues, ha sido uno de los versos muy fuertes, ok, que siempre que yo iba a la congregación católica, siempre pensaba yo en este verso: ¿por qué dicen ellos esto, pero la palabra del Señor me dice esto y esto? Y esa es la inquietud que nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué fulano dice esto y la palabra del Señor dice esto? Nosotros tenemos que confiar plenamente en la palabra del Señor y hacerle caso a lo que dice la palabra del Señor y no a lo que el hombre diga. Por muy estudiado que sea un hombre, por mucho que haya estudiado, que tenga títulos universitarios, teológicos, pero si se salen de la palabra del Señor, no hay que hacerles caso. Hay que ser íntegro de acuerdo a la palabra del Señor, porque Él quiere que caminemos en obediencia de su palabra, porque eso así nos dice. Nos dice aquí la palabra del Señor también en Juan 17:12. Juan 17:12 nos dice la palabra del Señor así: cuando estaba con ellos en el mundo, cuando Jesucristo anduvo en su ministerio, acuérdate que Él tenía muchos discípulos, tenía los 12 apóstoles acá, y dice: cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. Está hablando en pasado acá, a los que le dio. Pero Dios ahora dice que Él explica acá en Juan 10:16, dice acá que Él tiene otras ovejas, y esas ovejas eres tú, esa oveja soy yo. Si escuchas tú la palabra del Señor y la llevas a cabo, tú vienes a ser oveja del Señor. Nos dice en el 16, aquí en Juan 10:16, nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, no somos nosotros del redil de Israel. Aquellas, dice, también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño va a ser, hizo el Señor de uno. Traerán. Si tú no escuchas la palabra de Cristo, pero escucha la palabra del hombre, entonces no eres oveja del redil de Dios. Dios quiere que oigan su voz, porque ahí dice: y oirán mi voz. Imagínate que hay muchos que están predicando otro evangelio. Eso no están predicando la palabra del Señor, ni tampoco el que los anda escuchando, andan escuchando la voz del verdadero pastor, que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de Cristo, y la voz de Cristo está en la Biblia, no está en otro libro. Así que si alguien te da un libro, esto es lo que tienes que leer, esto tienes que hacer, para ser salvo, no creas en eso. Lo que está en la Biblia es lo suficiente para que seas salvo. Nos dice en el verso 7, también en Filipenses 1:7, como me es justo sentir esto, dice el apóstol Pablo, todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Así pide el apóstol Pablo a Dios, que nuestro amor abunde uno con otro, dice, en conocimiento, en ciencia, para que probéis, dice, para que probéis lo mejor, a fin de que sea sincero e irreprensible para el día de Cristo. Cristo quiere, aquí Pablo está orando para que nosotros seamos irreprensibles, o sea, sin mancha, que nos presentemos aprobados ante Dios con sinceridad, y dice en el 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero en el 10 nos dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que sea sincero y irreprensible en el día de Cristo. Al decir aquí aprobéis, hay que saber qué es lo que tenemos que aprobar nosotros, que es bueno ante el Señor. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 10, capítulo 5, verso 10 al 21, capítulo 5, verso 10 al 21, tenemos todas las cosas que
que nos sirven a nosotros para probar lo que es bueno para el Señor. Si tú no sabes, pero ¿qué será bueno para el Señor? Acuérdate, guardar sus mandamientos es bien importante, ¿ok? Pero aquí nos da una lista de cosas, ¿ok? Por lo cual el Señor se agrada. Dice, para que probéis lo mejor. Por eso dice el apóstol Pablo en el 9, él ora, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué sirve eso? Para que probemos lo mejor a fin de que seáis sincero y reprensible para el día del Señor. Y y en Efesios 5, otra vez, capítulo 5, verso 10 al 21, nos da una lista aquí que lo que es bueno y aprobado al Señor. Nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cuáles son las obras infructuosas, que no traen ningún fruto, que le agradan al Señor? Son todas las obras que están en la carne. Acuérdate que Galas capítulo 5, verso 19, 21, ahí nos muestra una lista, mi amadísimo hermano, de todo tipo de pecado que el hombre comete. Que lo mismo nos da en Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Nos da también lista de pecados, que no se agrada al Señor, obras infructuosas de las tinieblas. Con solo que no creáis en Jesucristo, ya es una obra infructuosa. Cuando tú crees en Cristo, pero crees en otras cosas, también todo eso no le agrada al Señor. Acuérdate que a lo que le pasó allá en Samaria, en el capítulo 17 del Segunda de Reyes, nos explica que habían estos pueblos que creían en Dios, pero que creían en otras cosas. Entonces, y Dios no se agradó con ellos, les mandó tantas cosas contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Él no quiere que ames a una cosa y ames a otra. Como te vuelvo a decir, cuando tú te cases o tienes una novia o novio, a ti no te gustaría que tu novio anduviera con otra novia. Te pondría celoso. Pues así es el Señor también. Él no quiere que nosotros que le presentemos otra cosa, y adoremos a otra cosa, que amemos a otra cosa. Él quiere todo tu corazón, Él quiere todo nuestro corazón para que caminemos en integridad. Entonces esas son obras infructuosas, obras de las tinieblas, sino más bien dice, hay que reprender todo este tipo de obras, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínate. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y cuál es la luz? Lo que manifiesta todo es la palabra del Señor. Si alguien te dice no robes, esa es la luz que te está diciendo Dios, te lo dice en la palabra del Señor. No robar, no cometáis adulterio, te dice, no cometáis, no cometemos adulterio. Donde te dice no mintáis, tampoco, no robéis, tampoco, no seas chismoso, tampoco, no seas adúltero, tampoco, no seas fornicario. Todas esas son obras que el Señor nos dice que nosotros tenemos que reprenderlas, si es que nos amamos los unos con otros. Cuando tú tienes un hermano y sabe el hermano que andas en cosas así y no te reprende, ese hermano no te ama. El hermano que te ama te va a decir las cosas, pero claro, tiene que decírtelas con amor, con sinceridad, aparte, llamándote aparte y diciéndote. Y tú, si eres hijo de Dios, vas a obedecer porque te va a hablar por medio de la palabra del Señor y no por cosas que Él piensa. Entonces, más todas las cosas, vamos a leer el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando no lo hemos recibido en nuestro corazón, creemos que andamos vivos, porque miramos, caminamos, pero andamos muertos. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo en el corazón. La única forma de recibir a Cristo en el corazón es cuando tú te arrepientes de todos los pecados, vienes a Cristo y le pides perdón, y le dices, y te bautizas, y Él te anota, primeramente te da el don del Espíritu Santo y te anota en el libro de la vida. Nos dice en Hechos 2:38, arrepentidos, dice, y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados.
Si tú no crees a Cristo, pues no vas a hacer esto. Pero si le crees, le vas a obedecer. Y dice que Él te va a dar el don del Espíritu Santo. Tienes que hacerlo con integridad, con la palabra de Él, donde dice 28:19 de Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así tienes que tú bautizarte. Pero allá está en ti si lo quieres obedecer. Pero eso es lo que dice el Señor esta mañana a ti, ok, mi amigo, mi amiga que no has recibido a Cristo, y tú, mi amigo, que te has llegado al Señor, has creído en Él, pero si no te has bautizado, tienes que dar ese otro paso. Recuérdate, como dice, hay como el 50% en las encuestas que no se han bautizado, nomás han creído. Pero ese es evangelio incompleto. Recuérdate que los demonios, dice la palabra del Señor, que ellos creen, pero no van a ser salvos también. Así nos dice en Santiago 2:19. ¿Crees tú que hay un Dios? Dice, pues lo hace bien. Pero recuérdate que los demonios creen, dice, ok, también, y tiemblan. Okay. Entonces muchos de nosotros estamos a medias. No hay hermanos a medios, ¿ok? O sea, cuando haya una oportunidad que tú puedas evangelizar a una persona, si tú puedes, ok, llévalo y bautízalo inmediatamente, porque todas las personas que la Biblia registra acá, todos creyeron, pero todos fueron bautizados también. Ahí no es evangelio a medias. Entonces así nos dice el Señor acá: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que tener cuidado cómo andamos caminando, nos dice la palabra del Señor, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Hay muchas personas que aún, hermanos, se emborrachan o que andan haciendo cosas que no tienen que ser. Hay muchos que dicen que hasta se emborrachan porque la palabra del Señor les sale más fácil del corazón. Eso es pura enseñanza del enemigo. No hay que embriagarse con licor, con cerveza, porque solamente el tonto, el insensato, se emborracha y toma cerveza. Nos dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 21, nos dice que el vino y la cerveza son alborotadoras, y todo aquel que por ellas se llega no es bueno, es un necio, es un tonto, es un insensato. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Bueno, entonces, hablando, dice, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esos son los cantos que le agradan al Señor, salmos, himnos, pero que vienen del corazón. Hay muchas personas que usan los instrumentos musicales para alabar al Señor y terminan en desorden, terminan bailando, brincando en las congregaciones. Dios no le gusta eso, porque Dios es un Dios de orden. En el Nuevo Testamento no hay ninguna cita bíblica donde dicen que andaban con tamborines, que andaban con panderos, que andaban con guitarras, violines, en fin, haciendo esas bullas así. Ok, todo eso trae al movimiento carnal de la carne. Empiezan a bailar, empiezan a gritar. Un solo desorden. Dios quiere cánticos que nazcan del corazón. Los pajaritos cantan bonitos, y oyes cómo cantan en la mañana. Ellos tienen un timbre de voz que Dios le ha dado. Dios le ha dado timbres a diversas personas. Son dones que Dios le ha dado, y no necesitan todo ese bulla. ¿Para qué? Para que la carne esté sujeta al espíritu y no el espíritu sujeta a la carne. La carne tiene que estar sujeta al espíritu, mis amadísimos hermanos. Entonces, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que darle gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Y así nos habla el Señor, mis amadísimos hermanos, mis amadísimos amigos. Y tenemos aquí también en Efesios 6, en el capítulo 6, verso 1 al 9. Estas son cosas, como dice, lo que le agrada al Señor. Te voy a leer esta porción siempre en el capítulo 6, verso 1 al 9 de Efesios 6. Nos dice así: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es aprobado por Dios. Cuando tú le obedeces a tus padres, tú estás agradando al Señor. Eso es comprobando lo que es agradable al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Dios quiere que ames a tu padre, ¿ok? A tu madre, ¿ok? Eso es un mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre toda la tierra. Pregúntate a ti mismo si te está yendo bien o mal en la tierra, ¿ok? Porque aquí dice, ¿por qué tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si te está yendo mal, quizás sea por esa razón que no le hayas obedecido a tus padres. Si ha sido así, pues pídele perdón. Tus papás, ponte a cuenta con ellos, ponte a cuenta con el Señor y empieza a agradar al Señor. Y esto lo digo para las personas que ya han recibido al Señor Jesucristo. Y ahora ustedes, mis amigos, y si andan haciendo eso, pues pónganse a cuenta con el Señor, agradando a sus padres también. Perdón. Y en el 4 dice, y vosotros padres, aquí está también exhortando a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor. En muchos lugares, países ahora ya ni quieren que los padres castiguen a sus hijos, los meten hasta presos, los mismos hijos mandan a los padres a la cárcel. Eso no es así. Dios nos dice aquí que hay que darle sus nalgadas. Para eso hay cinchos, y Dios les ha puesto nalgas a las personas, le ha puesto muslos, que son las partes donde la persona puede ser castigada, no en partes débiles, porque los puedes quebrar. ¿Ok? Dios es sabio y por eso le ha puesto muslos a la persona, para que allí sean castigados y no quebrados. Siervos, dice, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Nos está diciendo aquí que nosotros obedezcamos a nuestros patronos, a nuestros amos, ¿ok? Que trabajemos con sinceridad, como con temor, dice, porque cuando tú les sirves a ellos, haz de caso que le estás sirviendo a Dios. Entonces, por amor a Dios, aunque sean personas que no se merecen el aprecio tuyo, pero por amor a Dios, porque tú lo amas, tú tienes que obedecerle a ellos. No hay que ser respondones, ¿ok? Porque eso no es de Dios, ¿ok? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo. Y ahí nos da otra cita, nos lleva a Colosenses 3:22, pero es bastante lo que tengo que leer, pero dice así en el 6, no sirviendo al ojo, o sea, personas que solamente cuando el patrón, cuando el supervisor anda a la par ahí, es que te vas a poner a trabajar. No, hay que trabajar con integridad. Yo he visto a personas que han trabajado con integridad, no de ojo, no solamente cuando los jefes andan ahí, y han prosperado bastantes. Entonces no al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios, ¿ok? Así nos dice Colosenses 3:22 también. Sirviendo de buena voluntad. Sí, hay que servir de buena voluntad y no de mala voluntad. A veces lo mandan a hacer algo a uno y uno no va sin voluntad. Entonces, ¿para qué está trabajando? Mejor hay que salirse como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que él también, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aunque tú no seas de Dios todavía, pero si tú le obedeces al Señor, dice, tú servirás un bien. Te irá bien entonces aquí. En el 9, y dice, y vosotros amos, aquí le habla a los patronos, si hay alguno que es patrón y tiene siervos, pues aquí les habla a ellos también. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Bueno, esta es la exhortación de esta mañana, ok, mis amadísimos hermanos. Y como te digo, pues hay obras de tinieblas que Dios no quiere, que son obras infractuosas, que no quiere que nosotros hagamos, no, que quiere que caminemos en integridad para que nos vaya bien a la tierra. Tenemos que orar nosotros también, mis amadísimos amigos, por todos los presidentes, por todos los que están en eminencia, por todos los, por todos los que están en autoridad, ¿ok? Porque ellos miran y velan por ti. Okay, sea como sea, hay que orar por ellos, porque a veces todo lo que sucede es por culpa de nosotros, porque no llevamos en oración a estas personas. Okay, hay que orar por nuestros soldados que cuidan las fronteras, nuestros países, por los policías,
en fin, por los alcaldes, por los gobernadores de cada estado. Ok, hay que orar por su pueblo también, de donde nació Jesucristo, Israel. Ok, por todos, y por orar por nuestro presidente, para que les dé sabiduría en las decisiones que tienen que tomar. ¿De acuerdo? Y en vez de estar criticando, y en vez de estar diciendo tantas cosas contra ellas. Recuerda que Dios pone a los líderes, dice, sean malos o sean buenos, Él los pone. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Mi amadísimo hermano, mi amadísimo hermana, amigo, amiga, gracias por haber escuchado la palabra del Señor de este día. Espero que te haya servido de algo, ok, y perdona si he dicho alguna cosa que te haya ofendido, pero creo que lo que he dicho viene de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga este día, que te dé lo que tú necesitas, ok. Si estás enfermo, le rogamos a Dios por medio de Cristo que te dé esa sanidad. Si no tienes trabajo, también le rogamos a nuestro Señor Jesucristo para que abra una puerta y tú puedas entrar. Recuerda que Él tiene la llave y que nadie dice puede cerrar esa puerta, y también que nadie la puede abrir. Okay. Cuando Dios te abra una puerta, mantente adentro, sé honesto, como vuelve a decir aquí la palabra del Señor, honesto en tu trabajo, ok, y tú sé honesto con tus siervos también. Y amémonos los unos con nosotros, oremos los unos como otros, así como Pablo ora, el Señor ora por cada uno de nosotros también. En Jesucristo tenemos paz. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, este es el día que lo recibas. La palabra del Señor está muy cerca de tu corazón, dice la palabra del Señor en Romanos 10, del 8 al 11, que si confesaras que Jesús es el Señor, que fue levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerda que va a haber un día de juicio en que todos vamos a venir ante Dios, y los libros serán abiertos, dice. Y en esos libros vamos a ser juzgados por lo que hay en ellos. Pero si tú has recibido al Señor Jesucristo, ya no tienes que afligirte, tener problemas, porque Dios te ha inscrito en el libro de la vida, ¿ok? Y los que no están inscritos de la vida, dice que van a ser mandados a este lago de fuego y azufre, que ese lago nomás le pertenece al diablo y a sus ángeles. Así nos dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso del 11 al 15. Recuerda de que está establecido un día que el hombre dice muera una vez después a juicio. Y ya Dios no va a pasar por ignorancia a nadie. No, a nadie, nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 10, capítulo 17, versos 30 y 31. Vamos a ser juzgados por este varón que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo te ama, Él quiere que tú seas hijo de Él. Entra a su redil, ok. Nos dice la palabra del Señor en Juan 1, 11 y 12, que a los suyos vino Él, dice, pero a todos aquellos que lo recibieron, les dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. El pueblo de Israel desechó al Señor, pero tú, ok, hoy tienes la oportunidad de ser un hijo, una hija de Dios. Que el Señor te bendiga nuevamente, mi hermano, que la paz de Cristo esté contigo este día. Amén y amén.